Tomen su lugar, hermanos. Muchas gracias, muy amables. Vamos a permitir la salida de los pequeñitos, pero no corran, porque ya había uno que va a ir para las Olimpiadas próximamente. Caminando, por favor, los niños. Bueno, muy bien, hermanos, pues vamos a dejar que los pequeñitos salgan a su clase y los adultos, los que ya tenemos más entendimiento para discernir la palabra de nuestro Dios, nos quedamos aquí para la predicación de esta hora, hermanos. Debo aclarar algo. En el tablero, el calendario dice que en este día los sermones son evangelísticos, pero me tomé la libertad de cambiar ese orden, hermanos, por razón de la necesidad que yo veo en la iglesia. Y no porque no sea necesario la evangelización, para eso estamos, para evangelizar, pero yo creo que primero es importante atender necesidades que hay al interior de la iglesia. Y voy a pedirles, por favor, que vayamos al Evangelio según Marcos. Marcos capítulo 14, por favor. Marcos 14, y voy a leer a partir del versículo 53 y hasta el 65. Voy a hacer esta lectura en voz alta. Mateo 14, 53 al 65. Ustedes, Marcos, es Marcos. Disculpen, gracias, hermano David. Y voy a hacer esta lectura en voz alta. Dice así: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más, con humildad de corazón, nos dirigimos a ti para suplicar que en esta hora que acabamos de leer tu palabra, la bendición de tu Santo Espíritu y del poder de tu mensaje lleguen al corazón de todos los aquí presentes, y permitas que nuestras vidas sean hechas, Señor, a la forma que tú nos mandas en tu palabra. Que aprendamos de ella, Señor, y que lo que aprendamos, Señor, sea justamente lo que tú quieres que vivamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues un anuncio breve antes, lo olvidaba. A todos los hermanos que se van a bautizar,
Les voy a pedir que por favor al final me esperen 5 minutos. Solamente necesito que ya fijemos y definamos bien la fecha de los bautismos. Así que necesito que los hermanos que hicieron examen me esperen al final y vamos a estar allá en la oficina al fondo para definir la fecha de los bautismos, si será el próximo domingo o hasta el domingo 11 de marzo. Entonces, hermanos que se van a bautizar, no se les olvide eso. Acabamos de leer una porción de la Escritura y de esta porción vamos a meditar en un mensaje titulado Las 3 bardas de protección. Las 3 bardas de protección. Voy a comenzar diciendo lo siguiente. La palabra barda significa o quiere decir escudo. Si usted va al diccionario y busca barda, va a ver que su etimología viene de la palabra, o significa más bien escudo. Y le voy a decir por razón de qué. Por razón de que es una barrera de protección. Por eso nada más. De manera que una barda, eso significa escudo, ¿verdad? Por ser una barrera de protección. Y voy a decir ahora sí que una barda puede llegar a ser un baluarte que defienda una propiedad o toda una ciudad, la cual da seguridad a todos los que se resguardan en ella. Por eso un salmo dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Pero también una barda puede llegar a ser una cárcel donde son castigados aquellos que son acusados de crímenes. Por eso el Señor Jesucristo decía estas palabras: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. De modo que una barda puede ser una segura protección que podemos aplicar a nuestras personas, las que a menudo se ven sometidas a todo tipo de comentarios malintencionados que pueden lastimarnos y dañarnos. La pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo usar de manera práctica las 3 bardas de protección para cada uno de nosotros? Bueno, la porción bíblica que acabamos de leer nos presenta la oportunidad en que podemos hacer uso de las 3 bardas de protección. Vamos a analizar cada barda. En primer lugar tenemos la barda de la verdad. Mire lo que dicen los versículos 53 al 56. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. La barda de la verdad. Ahora, aquí tenemos una situación donde dice que buscaban falso testimonio, no buscaban un testimonio verdadero. El pueblo y los líderes religiosos y políticos del pueblo de Israel sabían que no iba a haber un testimonio verdadero, pero buscaban un falso testimonio que pudiera pasar como verdadero. Tanto así que dice que además, pues muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. ¿Se ha visto usted afectado por un falso testimonio? No es usted el único. Cristo Jesús también. Y tan se vio afectado que fue por falsos testimonios que llegó a morir por usted y por mí. De manera que, ¿cómo podemos usar
esta primera barda, la barda de la verdad, bueno, acabamos de ver cómo Cristo también fue objeto de ello. Pero le voy a pedir que vayamos, por favor, a Efesios 4. Lo acabamos de leer prácticamente. Efesios 4, vea lo que dice el versículo 25. Efesios 4, 25. Allí tenemos un pasaje muy bonito que dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, en este pasaje encontramos tres cosas que vamos a decir de la verdad, de esa barda de la verdad. Y diremos en primer lugar que la verdad impide que la mentira prevalezca. Por eso dice claramente: por lo cual, desechando la mentira. Hay que desechar la mentira, hermanos, aunque a veces nos parezca una solución práctica para salir del paso. ¿De cuál paso? Pues de una situación que se nos presente. Mamá, están cobrando, dile que no estoy. Dile. Pues sí, porque no tenemos con qué pagar y ahí está el que viene a cobrar el abono y dile que no estoy. Y como el famoso chiste da, dice mi mamá que no está. Pues sí, hermanos, la verdad es, una vez mi papá me dijo esto: mira, Fernando, la verdad ante todo, tope donde tope. Ni modo, pero la verdad ante todo. Ya somos muy dados a decir, no, una mentirita blanca, ¿verdad? Ya le ponemos color a la mentira, es más rosita, se ve más bonita. No, hermanos, la mentira es un pecado, y la mentira es mentira en cualquier lugar, aquí y en China. No importa que sea dicha con enojo o con aparente bondad. La mentira simple y sencillamente es pecado. Y la barda de la verdad impide que la mentira prevalezca. Por lo cual, desechando la mentira. Hermanos, es responsabilidad nuestra desechar las mentiras. No decirlas, no expresarlas. Si usted sabe que lo que va a decir no es verdad o no le consta, no lo diga. No lo diga. Porque de alguna manera usted se está exponiendo a graves cosas. De manera que la verdad ante todo, porque la verdad impide que la mentira prevalezca, pero también la verdad prevalece como muestra de amor al prójimo. Vea lo que sigue diciendo este versículo 25 de Efesios 4, dice: hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Sí, hermanos, la verdad prevalece como muestra del amor al prójimo. Si yo amo realmente a mi prójimo, ¿a quién es mi prójimo? Pues cualquiera, el más próximo a mí y cualquiera con el que yo tenga un trato. Ese va a ser mi prójimo, sea hermano en la carne, sea hermano en la fe, o sea un prójimo, cualquier otro ser humano como yo. Ese va a ser mi prójimo. Y si yo lo amo, y aquí algún intermedio, ¿y por qué lo voy a amar? Bueno, pues porque es un prójimo. Y la Biblia dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por el solo hecho de ser una criatura, una creación de Dios como yo, debo amarlo, porque es obra de Dios, porque tiene la dignidad de Dios al haberle dado vida. Dios le dio ese soplo, esa vida para que respirara, así como al primer hombre llamado Adán, una vez que lo conformó, que le dio forma, dice que ya le sopló en su nariz aliento o hálito de vida, y el hombre fue un ser vivo. Casi siempre cuando una criatura nace, lo primero que hay que hacer es darle una buena nalgadita para que chille, y en ese momento toma aire y empieza a respirar. Ya tiene vida, pero dependía de su madre. Ahora es un ser autónomo, tiene vida propia, ya respira, ya no necesita que el aire le llegue o que el alimento le llegue por su madre. Ahora él ya tiene esa capacidad de respirar, ¿verdad? Entonces debemos amar al prójimo, y si yo amo al prójimo no voy a mentirle, porque ¿sabe qué?
no es tanto por el amor al prójimo, aunque así debe de ser, es por el amor a Dios. Que lo hizo a Él como a mí, y que de todas maneras, cada mentira que yo le diga a alguien, no es un pecado contra Él, es una mentira que yo le digo a Él, lo engaño, pero es un pecado contra Dios. La mentira es pecado contra Dios, hermanos. Y aunque usted le ponga color a la mentira, rosita, blanca, verde, el color que quiera, o que diga que es mentira piadosa, es un pecado que usted ya cometió delante de Dios. De manera que la verdad prevalece como muestra de amor al prójimo. Y obviamente, como muestra de amor a Dios, porque es Dios el que me manda a amar a mi prójimo, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto y no amar al hermano a quien sí veo? Es contradictorio decir que amo a Dios a quien no puedo ver, pero a mi hermano a quien veo no lo amo. Si Él es una creación de Dios, si Él me manda a amar a mi prójimo, hermanos. De manera que, por eso dice, por lo cual desechando la mentira, recuerde, esa es mi responsabilidad, desechar la mentira. También es responsabilidad amar a mi prójimo, hablar verdad, cada uno con su prójimo. De manera que la verdad eso hace, impide que la mentira prevalezca y la verdad prevalece como muestra de amor al prójimo. Pero hay algo más que hace la verdad. La verdad nos hace parte de ella. Y vea lo que dice el versículo 25, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí el apóstol está refiriéndose al prójimo en la fe, al hermano en la fe, que somos miembros de un cuerpo, pero que la verdad es que este cuerpo es el cuerpo espiritual ¿de quién? De Cristo. Y Cristo es la verdad. Él dijo ser el camino y la verdad y la vida. De manera que al ser miembros ustedes y yo de este cuerpo, realmente somos miembros de la verdad de Cristo. Por lo tanto tenemos que hablar verdad, la verdad ante todo. No puede o no debe haber cabida en nuestro corazón para la mentira y menos expresarla. De hecho, no debemos darle oportunidad ni siquiera para pensarla. Le voy a echar una mentirita al cabo, pues ¿quién se da cuenta? Dios se está dando cuenta. Y delante de Él yo debo cuidarme de no mentir. Por eso el pasaje allá famosísimo de Juan 14:6 dice eso. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ya vamos en camino de ir al Padre por medio de Jesucristo, o sea, por medio de la verdad, de haber llegado al conocimiento de la verdad del Evangelio, ahora nuestra vida debe ser un acto verdadero en sentimientos, en emociones, en pensamientos, en decisiones, en palabras y en acciones. Sí, hermanos, porque ahora la verdad mora en mí. Dice la Biblia que Cristo mora en nuestros corazones. La verdad se debe imponer. Por eso acabamos de analizar la barda de la verdad. Muy bien, vayamos nuevamente por favor ahí a Marcos para ahora analizar la segunda barda, la barda de la bondad. La barda de la bondad. Y vean otra vez ahí en Marcos 14 lo que dicen los versículos 57 al 59, la barda de la bondad dice, entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano, pero ni aún así concordaban en el testimonio. ¿Qué le parece? Había una maldad terrible. Era la oportunidad que como judíos pusieran en práctica ese mandamiento antiguo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí tenían a su prójimo, a Cristo Jesús, judío, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, había cumplido con todos los requisitos de la ley. ¿Por qué no amarlo? Si era un prójimo. Pero no había bondad, había maldad.
Por eso esta segunda barda, la barda de la bondad, nos enseña también tres cosas que vamos a analizar, pero que vamos a ir a ver otra vez. Vayamos otra vez a Efesios, por favor. También en el mismo pasaje que estábamos leyendo, Efesios 4, pero ahora vea lo que dice el versículo 29. Efesios 4, 29. Qué interesante, mire lo que dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí tenemos tres cosas que nos va a enseñar la barda de la bondad. Diremos en primer lugar que la bondad impide que la maldad se exprese con palabras. Por eso el versículo que acabamos de leer dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corrompida significa, mire lo que significa, dice echada a perder, depravada, sí, también dañada, ¿verdad? Y luego también podrida, pervertida. Todo eso quiere decir, ¿qué palabras son así? Pues hermanos, basta que salga usted y oiga a la gente hablar. Pura majadería, pura grosería. Y dice la Biblia y el Señor Jesucristo que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Eso es lo que hay dentro, maldad. Maldad. Pero ya es tan común decir las groserías, las majaderías que dentro del hogar y a todas horas, que hasta los niños oyen al papá y chiquitos ya son unos groseros, majaderos, dicen peor que carretonero, ¿verdad? Ya desde chiquillos, con una boca que nada más habla pura maldad. Tal vez en ellos todavía no identifican qué tanta maldad hay en eso, pero como lo oyen del papá y de la mamá y de los hermanos y de los tíos y de la gente, pues son palabras y están bien. Y realmente ellos crecen hablando así, tanto que a lo mejor nunca se llegan a dar cuenta que son malas palabras. ¿Por qué? Porque pues son palabras del dominio público. Son palabras que todo el mundo dice. Son palabras que ahora ya hasta en la televisión se dicen. Antes había un reglamento para las televisoras y las radiodifusoras. No se podían expresar malas palabras. Pero ya con la libertad de expresión, pues ahora sí. Puro lenguaje florido, ¿verdad? Y bien escogidas las palabras hasta eso. Y los comentaristas y en la televisión la gente hablando groserías y diciéndole peradas y bueno, la verdad es que la bondad impide que la maldad se exprese con palabras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero recuerde que Pablo está hablando a los hermanos de la iglesia en Éfeso. Por eso tiene sentido. Porque si usted sale y da un paso a la calle, va a oír hablar a la gente. Puras groserías, puras majaderías. Para ellos eso es normal, es natural, no hay nada de malo. Para ellos está bien, pero para el cristiano no. Y si usted antes hablaba esas palabras, esas groserías, ahora dice la Biblia que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahora, palabra corrompida es toda grosería, majadería, pero también toda mentira, todo engaño. Esa es una palabra corrompida. A lo mejor yo puedo decirle una mentira a alguien o engañarlo con las palabras más correctas, adecuadas y dichas de una manera muy correcta, pero si estoy engañándolo es un mensaje corrompido, son palabras corrompidas. De manera que eso es lo que dice la Biblia: la bondad impide que la maldad se exprese con palabras. ¿Por qué? Porque las palabras hablan la abundancia que hay aquí. Y si yo insulto a alguien, o le engaño, o le miento, o le hablo feo, golpeado, estoy demostrando lo que hay aquí adentro, maldad, nada más. Y se supone que aquí ya debe morar Cristo y aquí debe haber bondad. Por eso estamos hablando de la barda de la bondad. Y también diremos en segundo lugar que la bondad promueve con sabias palabras el necesario crecimiento. Vea lo que sigue diciendo el versículo 29. Sino la que sea buena para la necesaria edificación.
Una edificación es algo que se está construyendo, que está creciendo, ¿verdad? Ya sea un edificio, una persona también es edificada, ¿verdad? Entonces, una iglesia en este caso, ¿verdad? Nosotros nos estamos, en ese necesario crecimiento, nos estamos edificando. Por eso, hermanos, la bondad promueve eso, con sabias palabras, el necesario crecimiento. Cada clase que usted, maestro, ha dado, debe ser eso, promover con sabias palabras de la palabra de Dios el necesario crecimiento del conocimiento de sus alumnos. Y eso es lo que procuramos también desde el púlpito, ¿verdad? Y esas palabras son las que debemos hablar a todas horas. Que lo que yo diga sea para bien, para que mi prójimo, mi hermano y yo mismo crezcamos. No para que decrezcamos, no para destruir, sino para edificar. Así deben ser nuestras palabras, hermanos. Por esa razón es que estamos hablando de la segunda barda, la barda de la bondad. ¿En qué debemos crecer, hermanos? Pues debemos crecer en amor, en paciencia, en espiritualidad, en conocimiento, en humildad y en muchas más cosas que aquí se deben promover. Finalmente diremos de este segundo punto, o de esta segunda barda, vamos a decir que la bondad permite un buen testimonio cristiano que bendice a otros. Por eso el versículo 29 termina diciendo, a fin de dar gracia a los oyentes. En una de las versiones más antiguas, esta palabra gracia decía, a fin de dar beneficio a los oyentes. Sí, hermanos, debe haber algún beneficio en todo lo que decimos, no solo aquí. Porque aquí es fácil. Aquí, si usted estudió su lección y se encomendó al Señor y oró, seguro el Señor va a dar bendición a través de las palabras que usted expresó en su clase. Pero especialmente estas palabras son las que debemos allá afuera, hermanos, en la calle, con los amigos en la escuela. Repito, con los amigos en la escuela, especialmente para todos los muchachitos de secundaria, preparatoria, que tienen amigotes vagos, que no hablan sino mientan madre y todas las porquerías que dicen. Allí es donde ustedes se deben identificar como cristianos, no como ellos. Se deben identificar como personas distintas, como creyentes en Cristo. Que se van a burlar de mí, mamá. Pues ¿qué le hace? Se burlaron de Cristo. Y eso por ti y por mí. ¿Qué importa? La burla te hace el daño que tú quieras. Escucha. La burla te hace el daño que tú quieras, nada más. Si te dicen mariquita y lo que te quieran decir, si tú lo quieres creer y dejas que te haga daño, te va a hacer daño. Pero si tú sabes que eso no es cierto y que lo que hablan esos individuos no es más que lo que hay aquí, pura maldad, no le des cabida y no te va a hacer daño, no te va a afectar. ¿Por qué, hermanos? Porque la bondad promueve con sabias palabras el necesario crecimiento y además permite un buen testimonio cristiano que bendiga a otros. Tu testimonio es para que otros vean que tú eres distinto y haya un beneficio para ellos. Miren, hermanos, eso nos ha pasado a todos. Algún día se han burlado de uno por ser distinto. Ya nos decía aquí una vez Damián, ¿verdad? Que le dicen el padrecito, ¿verdad? Pues sí, burlas. Pero yo les aseguro que dentro de esas burlas, tarde o temprano Dios va a poner una situación en la que esos burlescos, quizás no lo hagan públicamente, pero discretamente, vayan con Damián o con cualquiera de ustedes y decirle, bueno, oye, pues ¿sabes qué? Es que pues tengo un problema, oye, ¿tú qué harías? En el fondo van a reconocer y va a haber un beneficio para ellos por medio de tu testimonio, porque podrás ayudarles, podrás aconsejarles, podrás orar por ellos, pero hay que permanecer fieles y sabemos que ese testimonio debe dar gracia a los oyentes. Vamos a ver qué dice Santiago, la carta a Santiago, o de Santiago más bien dicho. Vean lo que dice el capítulo 3,
Versículo 2, Santiago 3:2 dice lo siguiente: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar, ¿qué dice? Todo el cuerpo. Si tú no puedes detener de tu boca la mentira y los insultos, menos vas a detener tus acciones. Menos. Todo empieza con la boca y termina con las acciones. Si hablas cosas correctas, tus acciones serán correctas. Si hablas cosas malas, mentiras, insultos, terminarás agrediendo y siendo un bárbaro. Esa es la realidad, porque el que refrena sus palabras, el que tiene la capacidad de tener de su boca las mentiras y los insultos y desecharlos, también va a poder controlar su persona, sus acciones. Porque si todo empieza con las palabras, porque eso es lo que hay en el corazón, pues no tardarás en actuar igual que la gente. Terminarás haciendo lo malo si empiezas hablando como ellos. Así de sencillo, ¿verdad? Bueno, volvamos otra vez allí a Marcos 14 para ver la última barda, la barda de la necesidad. La barda de la necesidad. Y vamos por favor ahí en Marcos 14, le voy a leer los versículos 60 al 65. Dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y algunos le daban de bofetadas. Vea, la barda de la necesidad. ¿Había necesidad de todo esto? Pues mire, en cierto modo no y en cierto modo sí. No era necesario. ¿Por qué? Porque no era un hombre, en él no había acusación, pero le llevaron. Pero ¿sabe qué? Dios lo permitió todo para que Cristo también ahí diera testimonio. ¿Eres tú el bendito? Le dice. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y esa era la oportunidad para dar testimonio. Además de eso, fue oportunidad para que Cristo soportara no solo insultos, sino las agresiones. Esto no quiere decir que nos debemos dejar tampoco que nos insulten o que nos agredan. Esto quiere decir que hay que poner tierra de por medio de esa gente, poner distancia, no caer a sus provocaciones. Eso es lo que Cristo está aquí dando a entender. No cayó en provocaciones. Pero no había necesidad de eso porque el mismo sumo sacerdote sabía que no había culpa en él. Sin embargo, esto pasó con una razón: para que la barda de la necesidad se pusiera de por medio. Vamos a ir a un pasaje, les invito a ir a Proverbios, por favor. Proverbios. Busque el capítulo 17. Proverbios 17, y mire, voy a darle lectura a un solo versículo de este capítulo de Proverbios. Voy a darle lectura al versículo 28, que dice así, Proverbios 17, 28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Ahora, primero teníamos el ejemplo de Cristo, pero vamos a aplicarlo a la gente, a las personas. Y es que este versículo puede ser aplicado.
¿Qué podemos decir de la barda de la necesidad? Tres cosas. En primer lugar, la necesidad da a todos, fíjese, da a todos, aún al necio, la oportunidad de actuar como sabio. Por eso dice este versículo que aún el necio, cuando calla, ¿sí?, es contado, dice, por sabio. ¿Sí? Aún el necio. La palabra necio, fíjese lo que quiere decir: ignorante, imprudente, falto de razón, terco, obstinado y porfiado en lo que hace o dice. Eso es un necio. Bueno, si todos tenemos la oportunidad, aún un necio, o sea, aún el más falto de razón, tiene la oportunidad de actuar como sabio. Esa es la manera en empezar a tener sabiduría, hermanos. No decir todo lo que pensamos. Yo aquí le he dicho a algunos, no tiene que decir todo lo que piense. No tiene por qué expresar todo lo que piense, hermanos. No porque lo pensé tengo que decirlo. Primero, para eso tengo un cerebro que si ya pensé algo, ahora debo razonar si conviene decir aquello. ¿Qué va a ocasionar aquello? ¿Hasta dónde puede llegar aquello que yo diga? ¿Va a ser para bien o para mal? Entonces, no es nada más porque ya lo pensé y así enterito lo escupo. No, hermanos, tengo que realmente pensar si aquello que voy a decir vale la pena decirlo. Por eso es que la necesidad a todos, aún al necio, la oportunidad de actuar como sabio. Pero también la necesidad da a todos, aún al necio, la oportunidad de cerrar la boca. Por eso dice el pasaje que aún el necio, cuando calla es contado por sabio, dice, el que cierra sus labios, Todos tenemos la oportunidad de cerrar la boca, hermanos. Hay un pasaje muy bonito que les voy a pedir que vayamos. Busque Eclesiastés, por favor. Es un pasaje de todos conocido. Eclesiastés capítulo 3, vea lo que dice el versículo 7. Eclesiastés 3:7 dice, tiempo de romper y tiempo de coser. ¿Tiempo de qué? Y tiempo de hablar. Casi a todos nos gusta el tiempo de hablar. El tiempo de callar, no, a mí eso no me gusta. A todos nos gusta hablar y tan nos gusta hablar que hablamos de más. Yo realmente admiro a la gente que es muy callada. Uno de ellos es mi padre, no sé cuántos lo han tratado y lo conozcan. Mi padre es un hombre que abre la boca nomás para lo necesario. Y yo le doy gracias a Dios por él y espero aprender de él. Pero mi papá es un hombre que mi mamá dice, ay, tu papá parece que tiene mutismo. Nunca está callado. A menos de que le pregunten algo, o ya cuando entra en mucha confianza con personas, ya también dice sus chistes y bueno. Pero lo interesante es que él siempre está callado. Y a pesar de que sabe mucho de muchos temas, no habla. Ni quiere apantallar diciendo lo que sabe. Porque yo he estado en reuniones donde sé que mi papá sabe de lo que se habla y me sorprende que se queda callado. Y en una ocasión le dije, papá, ¿por qué se estaba hablando de esto y tú no dijiste nada, siendo quien eres y la autoridad que tienes como pastor y el respeto que te tienen? ¿Por qué no dijiste nada? Y me dijo, no lo veo necesario. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Y saben qué me dijo? Me sorprendió, dijo, pues yo prefiero escuchar para ver qué más aprendo. Y me dejó de veras sorprendido. Porque casi nadie queremos callar, casi todos queremos decir cuánto sé para que vean que sé. Y realmente este pasaje es muy importante, tiempo de callar. ¿Aprovechamos ese tiempo? El tiempo de callar. La barda de la necesidad, eso nos da a todos, aún al necio, nos da la oportunidad de actuar como sabios, nos da la oportunidad de cerrar la boca, pero también nos da la oportunidad de evitar la desgracia personal y la ajena.
Por eso este versículo dice que el que cierra sus labios es entendido, entiende que muchas veces lo que vamos a decir va a ocasionar un problema. Y desgraciadamente, hermanos, en las iglesias bautistas, uno de los problemas más graves es que la gente habla de todos. Que se nos hace fácil hablar del hermano. Le consta, no, pero pues es que me lo dijeron, es que yo oí. Y no, hermanos, eso no es argumento para hablar de nadie, ni aunque lo viéramos siquiera, hermanos, ni aunque fuéramos testigos de algo, si no va a ser de edificación, ¿qué necesidad hay de decirlo? Pensemos las consecuencias de lo que decimos, porque nos puede ahorrar problemas personales y también ajenos. Voy a terminar diciendo una anécdota. Escúchela con atención, por favor. Se cuenta que un discípulo llegó muy agitado a la casa de Sócrates y empezó a hablar de esta manera: maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando mal de ti con resentimiento. De inmediato Sócrates lo interrumpió diciendo: espera, ¿ya hiciste pasar a través de las 3 bardas lo que me vas a decir? ¿Las 3 bardas?, preguntó el discípulo. Sí, replicó Sócrates. La primera es la barda de la verdad. Ya examinaste cuidadosamente si lo que me quieres decir es verdadero en todos sus puntos. No, contestó el aprendiz, lo oí decir a unos vecinos. Bueno, pero al menos lo habrás hecho pasar por la segunda barda, que es la barda de la bondad. Lo que me quieres decir, por lo menos, ¿es bueno? No, en realidad es malo. Interrumpió Sócrates. Entonces vamos a la última barda, que es la barda de la necesidad. ¿Es necesario que me cuentes eso? Para ser sincero, dijo el discípulo, no, necesario no es. Entonces sonrió el sabio y dijo: si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Y termino con una frase que dice así: si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, mejor no lo digas. Gracias.